El objetivo del auditor en esta NIA es expresar una opinión modificada sobre los estados financieros cuando concluye que, con respecto a la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros no están libres de incorrección material, o no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. NIA 706. Párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos en el dictamen del auditor independiente. Consiste en el desarrollo de las circunstancias en las que el auditor considere incluir en el informe de auditoría párrafos adicionales que sean relevantes para comprender los estados financieros, o la auditoría en sí, la responsabilidad del auditor, o el propio informe de auditoría. Los párrafos adicionales pueden consistir en párrafos de énfasis en relación con puntos que, aunque estén adecuadamente presentados en los estados financieros, sean fundamentales para su comprensión, o párrafos de otras cuestiones que sean relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Comunicación con el gobierno corporativo. Si el auditor considera relevante incluir un párrafo de énfasis o de otros asuntos, deberá comunicarlo de manera oportuna y clara al gobierno corporativo de la entidad. NIA 710. Información comparativa, cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Se refiere a las responsabilidades del auditor en relación con la información comparativa incluida en los estados financieros, distinguiendo entre cifras correspondientes, en la cual la opinión del auditor únicamente se refiere al período actual, y estados financieros comparativos, en cuyo caso la opinión del auditor se referirá a cada período que se presenta en los estados financieros. Entonces, los objetivos del auditor son obtener evidencia sobre la presentación adecuada de la información comparativa en los estados financieros, y emita un informe acorde a sus responsabilidades. Para lograr ello, se debe cumplir con procedimientos de auditoría, en donde se determina si los estados financieros corresponden a la información de ejercicios anteriores, teniendo en cuenta que se hayan aplicado adecuadamente las políticas contables. De lo contrario, se debe recolectar la evidencia suficiente sobre la información errónea plasmada en los estados financieros. Y por último, se emite un dictamen de auditoría, donde si se cuenta con las cifras correspondientes, estas deben ser incluidas en el dictamen, acompañadas de una opinión de salvedad, negativa o de abstención. NIA 720. Responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos que contienen estados financieros auditados. Esta norma trata de la responsabilidad del auditor respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría. Es decir, en ausencia de información específica, la opinión del auditor no cubre la otra información. Sin embargo, el auditor debe examinar dicha otra información, abro paréntesis, documentos adjuntos a los estados financieros auditados, informes anuales o documentos similares que se emiten para propietarios de la entidad u otros interesados. Created using Powtoon.